Bueno, vamos a comenzar la clase de oído. El oído comprende tres porciones: un oído externo, formado por el pabellón auricular y el meato acústico externo. Toda esta parte que tenemos acá sería el oído externo, lo que está con el 1 y una partecita del 2 y el 3, todo esto sería el oído externo, es decir, el pabellón auricular y el meato acústico externo, que ya vamos a hablar en detalle. Después tenemos un oído medio, que está formado por una membrana que se ubica en este sector, que es la membrana timpánica, y ese oído medio también presenta una cavidad, que es toda esta área que está con el 9 y con el 5 y el 5', que sería la cavidad timpánica. Y por último, lo más interno y más pequeño es el oído interno, que a su vez tiene dos tipos de laberinto. Lo que está en oscuro, en negro, es el laberinto membranoso, y lo que está en blanco, en esta parte rodeando a esa parte membranosa, se llama laberinto óseo. Ese es el oído interno. Ahora vamos a empezar a desarrollar cada tema. ¿Dónde está el oído? Ustedes han visto en la cabeza ósea, esta es una cabeza ósea de perro, ¿qué veíamos en el hueso temporal? Veíamos una abertura que era el meato acústico externo, si yo lo veía desde el lado lateral, y veían un abultamiento que era la bulla timpánica. Ahora estas estructuras óseas las vamos a relacionar realmente con el oído. Si lo vemos en un corte sagital, a la cabeza del perro y la vemos internamente, ustedes saben que el hueso temporal tenía una porción interna que era la parte petrosa del temporal. Bueno, esta parte petrosa que se ve acá, con el número 30, tienen una abertura que es el meato acústico interno. Entonces, hoy tenemos que hablar tanto del meato acústico interno como del externo, y lo vamos a relacionar con oído. Entonces, ese oído interno que nombramos hace un rato está dentro de la parte petrosa del temporal. Y acá ven una porción de lo que es la bulla timpánica, que se va a ubicar una porción del oído medio. Entonces acá tenemos la cabeza de un perro, la disposición, como desde su oreja hacia la parte de adentro, cómo estaría ubicado aproximadamente las distintas partes del oído, ¿no? Con un cartílago que va a tener su oreja y después el conducto, pero vamos a ir estudiando por partes. Entonces, esta figura es del DAIS, la tienen en el libro, la pueden imprimir porque es un resumen y vamos a tratar siempre de hacer referencia a este esquema. Acá van a tener, esto es una imagen transversal de una rebanada en una tomografía computarizada. Es para que lo relacionen un poquito con la práctica, que si ustedes hacen una tomografía a la cabeza del perro, la zona del oído se puede ver de esta manera. Acá tenemos con el número 1, vamos a empezar primero a diferenciar lo que es el oído externo, que acá lo tienen, con el 3, toda esta parte es oído externo. Con el 2 es oído medio, y con el 1 toda esta porción es el oído interno. Entonces acá después vamos a hacer el seguimiento de las distintas estructuras. Vamos a empezar a hablar del oído externo. El oído externo tiene un pabellón auricular, que sería la oreja nuestra. Ese pabellón auricular tiene tres cartílagos importantes. Uno es el cartílago auricular, que es la oreja propiamente dicha. Después tenemos el cartílago anular, que acá está con el 3, y tenemos uno que se apoya sobre el músculo temporal, que es el cartílago escutiforme, que es más pequeño y ya lo vamos a ver en otro dibujo. Después, otra parte muy importante del oído externo es el meato acústico externo, ¿sí? Ese meato acústico externo, ustedes habían visto una parte que dijimos que se veía que era la parte ósea del meato, pero también hay una parte que está hacia adentro, que es la parte cartilaginosa. Entonces, el meato acústico externo va desde la base de la oreja, desde esta parte, acá está marcado con el 2, ¿no? Pero desde la base de la oreja hasta la membrana del tímpano. Y tiene, como dijimos, una parte ósea que le pertenece al hueso temporal, visto desde el lateral, y una parte cartilaginosa más interna. Vamos a empezar a hablar del pabellón auricular y algunas estructuras del cartílago auricular.
Ustedes van a tener en el listado de nombres una serie de nombres que van a tener que estudiar en detalle, que son la escafa, que es la zona triangular que se encuentra entre el hélix, que el hélix es el borde plegado de la oreja. Esa escafa entonces está entre el hélix y el antihélix, que es como una prominencia, ¿sí? Otros nombrecitos que van a tener que saber son el trago, que es una estructura más cuadrangular, y el antitrago. Entre esas dos estructuras se utiliza en clínica, por ejemplo, para hacer un drenaje si hubiera algún problema en la zona del conducto auditivo. Entonces ya lo vamos a ir viendo de nuevo, pero son distintos nombres que tienen que ir aprendiendo. La escafa, el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. Todo esto es del cartílago auricular. También van a tener, dijimos, el cartílago anular, que es con forma de anillito, más pequeño, y el cartílago escutiforme, que se apoya, dijimos, sobre el músculo temporal. Entonces acá tenemos el cartílago escutiforme, es muy pequeño, simplemente puse esta foto para que vean que el cartílago escutiforme se hallaría en esta parte y en él se fijan ciertos músculos que van a mover la oreja. Ustedes saben que depende del animal, las distintas formas de las orejas que hay, los animales tienen movilidad incluso independiente, pueden mover una oreja y la otra no. Ese cartílago escutiforme entonces es el más pequeño y allí se fijan músculos que mueven la oreja. Estas son las estructuras que tienen que repasar en detalle. El hélix, habíamos dicho que era todo el borde está con el 1, todo el borde libre plegado de una oreja, ¿sí? El antihélix era la prominencia rostral. En esta parte va a estar, esto es rostral y esto es caudal. El antihélix era una prominencia rostral que se encuentra medial al canal auditivo, que en esta parte va a estar el canal auditivo. Entonces el antihélix se encuentra por medial del canal auditivo. El trago, que es esta parte más con forma cuadrangular, se encuentra por lateral del canal auditivo, ¿sí? El canal me queda ahí, por lo tanto, el trago está lateral al canal auditivo. El antitrago es esta estructura más caudal, eso se encuentra justamente caudal al trago, ¿sí? Y en esta zona, que es el 7, me queda justamente la escotadura intertrágica. ¿Por qué intertrágica? Porque está entre el trago y el antitrago. Son nombres un poquito diferentes a lo que venimos acostumbrados a estudiar, pero son los nombres propios de la oreja, que si se dedican a ustedes a clínica de pequeños animales, los animales pueden sufrir de otitis, sobre todo las razas de orejas péndulas. Entonces son zonas que se palpan en el animal y que ustedes van a tener que revisar o incluso hacer drenajes si hay alguna infección o algún material purulento dentro del oído. Entonces se usa esta zona de la escotadura intertrágica para trabajar en clínica. Y esto es la referencia de una oreja humana con los distintos nombres, ¿sí? Entonces acá tenemos un animal, un ovejero, una oreja canina izquierda, afeitada, no tiene los pelos, y en el 1 les dice incisura pretrágica. Hay una que es pretrágica y otra que es intertrágica, que está con el 3, que es la que yo les decía recién, para trabajar en clínica. Y después tiene con el 4 el antitrago, y en el 5 suele estar en esta parte caudal lo que se llama bolsa cutánea. Otras imágenes que les dejo para que ustedes impriman y repasen estos nombres. Acá lo vemos de otro atlas, le habla de pabellón auricular a todo el cartílago auricular, que es la parte visible del oído externo, y cada raza de perro va a tener una morfología, una forma característica de orejas. Y la escafa, habíamos dicho que era la zona triangular que estaba dentro de este borde del hélix, ¿sí? Es la parte del pabellón que está situada entre el borde lateral y medial del hélix. Y acá lo vemos justamente a la zona de la escafa del lado interno, ¿no? Acá tenemos en vivo en el animal lo que sería la parte del trago y del antitrago, ¿sí? Y acá están con el número 1 el trago y con el 2 el antitrago. Acá tenemos distintas razas de animales para que ustedes observen, no es lo mismo un animal de orejas erguidas
a un animal de orejas péndulas, que suelen ser más predisponentes a tener patologías en el oído, ¿sí? Pero este tipo de animales también las pueden sufrir. Vamos a pasar un poquito a hablar del oído medio. El oído medio tiene una estructura muy importante que se ubica en esta zona y que es la membrana timpánica. Esa membrana timpánica me separa el oído externo del oído medio. En realidad me está separando el conducto auditivo externo, el canal auditivo externo, de la cavidad timpánica, que ya vamos a hablar. Esa membrana timpánica, una estructura, es semitransparente, no totalmente, pero semitransparente, y tiene dos porciones esa membrana timpánica. Una parte flácida, que se encuentra por dorsal, es la parte más pequeña, y que está relacionada con un huesito que es el martillo. Se relaciona con el mango del martillo, que es uno de los huesos que ya vamos a nombrar dentro de la cavidad timpánica. Entonces, la membrana del tímpano tiene una parte flácida dorsal y una parte tensa ubicada por ventral. Su parte más dorsal, repetimos, está relacionada con el martillo. Y después, dentro del oído medio, tenemos que nombrar la cavidad timpánica. Toda esta estructura grande que está acá es la cavidad timpánica, que la vamos a separar en tres para estudiarla. La parte más dorsal es el receso epitimpánico, donde están los huesecillos del oído, que si no sé si los distinguen, van a ser tres huesitos del oído que ya los vamos a nombrar. Son muy pequeños, de pocos milímetros cada uno. En la parte media, esta parte más central, es la cavidad timpánica, donde incluso se encuentra un orificio, que lo vamos a marcar acá, que es el orificio de la trompa auditiva. Y acá podemos relacionar este tema que habíamos visto cuando vimos faringe. Cuando vimos faringe, nosotros notábamos que en la nasofaringe había una abertura de la trompa auditiva. Este conducto es la trompa auditiva. Entonces, esta parte va a ser la nasofaringe. Se va a comunicar entonces con la parte de la cavidad timpánica del oído medio. Y si esto fuera un equino, ya vamos a ver una foto, a mitad de camino, por decirlo así, voy a tener una dilatación de esta trompa auditiva que van a ser las bolsas guturales. Y nos está faltando la parte ventral de la cavidad timpánica, que es toda esta zona, que se encuentra a nivel de la bulla timpánica y se le llama ampolla, ¿sí? Todo dentro de la cavidad timpánica. Entonces repetimos, hay un receso epitimpánico, una cavidad timpánica y la ampolla timpánica que está dentro de la bulla timpánica del hueso temporal. Acá tenemos un animal que está siendo revisado por el veterinario con un otoscopio y acá pueden ver esa membrana semitransparente que decíamos que era la membrana del tímpano. Y se ve por transparencia, apoyada por dentro, el hueso martillo. Bueno, acá tenemos de nuevo la foto anterior. Esta es toda la parte de oído medio con el receso epitimpánico. Acá tienen los tres huesitos, martillo, yunque y estribo. Este es el más lateral, el martillo, el que está en el medio el yunque y el más interno es el estribo. Acá teníamos en la parte central de esa cavidad la tuba auditiva, que sería el ostium u orificio de la trompa auditiva. Esto es lo que va a conectar el oído medio con la nasofaringe. Y todo esto es la ampolla que está dentro de la bulla timpánica. Entonces, este oído medio tiene dos regiones más internas que hay que conocer, que son dos ventanas muy pequeñas. Una es la ventana vestibular, también llamada ventana oval, y en ella se apoya la base del estribo. Este huesito, el más pequeño del cuerpo, que es el estribo, está pegando contra esa ventana, la está cerrando a la ventana vestibular. Otra ventana es esta que se encuentra más ventral, que es la ventana coclear, también llamada ventana redonda. Y esta ventana redonda está cerrada por una membrana timpánica secundaria.
Acá habíamos nombrado la membrana timpánica verdadera, ¿sí? La típica membrana timpánica que uno siempre nombra cuando nombra el tímpano de un animal. En este caso le llaman membrana timpánica secundaria, ¿sí? Es más pequeña y está tapando la ventana coclear. Eso ténganlo en cuenta porque cuando lleguemos a hablar del oído interno, que es sumamente complicado cómo funciona, vamos a volver a nombrar a la ventana vestibular y a la ventana coclear. ¿Qué músculos tenemos dentro de la cavidad timpánica del oído medio? Tenemos un músculo importante que es el tensor del tímpano. Ese músculo tensor del tímpano se va a insertar a nivel del hueso martillo, de este huesito, en una apófisis muscular que tiene el martillo. Ese tensor del tímpano está inervado por el par número 5, es decir, por el trigémino, por el mandibular del trigémino. Y después tenemos otro músculo, el más pequeño del cuerpo, que es el estapedio. Ese se va a insertar en el hueso estribo y está inervado por el par número 7, es decir, por el facial. Acá tenemos los huesecillos del oído izquierdo de un caballo, vistos desde cráneo medial. El 1 es el martillo, no nos vamos a detener tanto detalle de cada huesito, pero tienen partes, ¿sí? Por eso ustedes ven que no es tan sencillo, incluso se pueden dividir en sus partes. Tiene una cabeza el martillo, que está con el 2, tiene un mango el martillo, que está con el 3, ¿sí? Este mango del martillo es el que se está apoyando y se ve por transparencia a través de la membrana del tímpano, ¿sí? Ese mango es el que se apoya. Y acá en el 4 sería una de las partes de la apófisis, bueno, más tiene que ver con la fijación del músculo tensor del tímpano. Bueno, el martillo se encuentra, dijimos que es el más lateral de todo, mide 1 centímetro, es el más grande de los 3, y dijimos que el mango se une a la membrana timpánica, por lo tanto sería esta zona. El yunque tiene 4 milímetros, este huesito es sumamente pequeño. Y el estribo es el más pequeño de todo, 2 milímetros tiene. Su base va a dar contra la ventana vestibular, ¿sí? Parece el estribo, ¿sí? Estribo que ustedes pueden conocer del campo. Por eso incluso ven el estribo tiene partes. Con el 9 es la cabeza del estribo y con el 10 es la base del estribo. Justamente esta base es la que está tapando la ventana vestibular. El movimiento de estos huesitos va a repercutir en un líquido que hay dentro del oído interno, que ya lo vamos a ver, dentro de la cóclea del oído interno. Otro nervio que aparece, que van a leer de los libros, es la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una conexión nerviosa entre el nervio facial y el lingual del mandibular. Ese nervio pasa dentro de la cavidad timpánica, ¿sí? Acá tienen una parte de lo que estuvimos hablando, pintadas de colores, con celeste tienen el martillo y tienen el músculo tensor del tímpano que se pega al martillo, con rojo tienen el yunque y acá en medio con amarillito tienen el estribo, ¿sí? Bueno, y también por dentro va a estar pasando la cuerda del tímpano. La rama timpánica del nervio glosofaríngeo del par número 10 inerva la mucosa timpánica. Solo tienen que tener en cuenta que también el glosofaríngeo va a dar inervación a la mucosa timpánica. Bueno, esta foto es a mayor aumento de lo que hemos estado hablando, de los huesitos del oído, con el martillo, el yunque y el estribo y las dos ventanas, la ventana vestibular y la ventana coclear. Acá tenemos una tomografía de la cabeza de un perro, perdón, de una cabeza felina, con el oído externo, toda la parte del pabellón auricular, todo lo que ustedes ven en oscuro es por el paso de aire, ¿sí? Con el 1, el conducto o canal auditivo, el canal auditivo externo sería, con el 2 ya la cavidad timpánica,
y con el 3 la ampolla timpánica. Así se verían estas estructuras en una cabeza de felino. Acá tenemos con el 4 el hueso, la parte petrosa del hueso temporal. Y con el 5 la nasofaringe. Acá tenemos la foto que habíamos visto si miráramos con el otoscopio. Y esto yo les quería mostrar, la cuerda del tímpano, que nos quedó pendiente, el número 5, esa es la cuerda del tímpano que pasa en esta zona, ¿sí? Está relacionada con el 6 también, que era el tensor del tímpano. Entonces, donde se inserta el tensor del tímpano, ahí cerca está pasando esta conexión nerviosa entre el 7 y el 5, que lo tienen que tener en cuenta. Y con el número 8 es uno de los ligamentos, bueno, asociados al martillo. Todo esto que se ve acá es la membrana del tímpano. Que esto sería la imagen real si lo pudiéramos ver con el otoscopio. Acá tenemos otras vistas. La A es un tímpano donde se muestra el mango del martillo. Y acá en el B de un gato, ¿sí? Como mayor nitidez se está notando el martillo en el gato. Acá tenemos en un equino, habíamos nombrado las bolsas guturales. Es una vista lateral de un molde, se ha inyectado un látex, un material particular que después cuando se seca toma la forma de la cavidad donde se introdujo, por eso se ve así. Habíamos visto que las bolsas guturales tenían un compartimento lateral y otro medial, donde el estiloioides les dejaba una marca por ventral. Bueno, acá tienen el meato acústico externo, ¿sí? Que está en la parte lateral del hueso temporal. Y yo les había dicho que había una conexión entre la nasofaringe, entre la faringe en realidad y el oído medio. Bueno, y en el caso del equino, también tienen que recordar la ubicación de las bolsas guturales, que están también relacionadas con esta parte. Bueno, acá les dejo otra foto de Koenig para que ustedes repasen. Y ahí se ve bien el meato acústico externo, sería la parte ósea del meato acústico externo. Vamos a pasar ahora al oído interno, que es el más complicado de entender y tiene varios nombres, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el oído interno? Dijimos en la parte petrosa del hueso temporal. Todo esto que está acá como en un gris oscuro sería la parte petrosa del hueso temporal. El oído interno se va a encargar de transformar estímulos mecánicos y también cambios de posición de la cabeza en impulsos nerviosos. Porque el oído va a estar relacionado con un par craneano que es el número 8. Y el par craneano número 8 se llama vestíbulo coclear. Él va a tener una parte vestibular, que es la que tiene que ver ese nervio con los cambios de posición de la cabeza. Y una parte coclear de ese nervio va a tener que ver con la audición. Por eso el nervio lo vamos a dividir en dos partes. Una parte del nervio es la vestibular y otra es la coclear. Entonces, este oído interno tiene un complejo sistema formado por dos laberintos. Todo esto, hasta acá habíamos visto el oído medio, ahora ya estamos pasando a hablar del oído interno. El laberinto membranoso es todo lo que está en color negro, que tiene toda esta forma, y el laberinto óseo es lo que se encuentra en blanco rodeándolo, ¿sí? Entonces tenemos como si fuera un molde perforado, todo lo que está por fuera, como si fuera un molde de yeso, y ustedes le tiraran adentro un líquido. Bueno, todo lo que está por fuera, que toma el molde ese, es el laberinto óseo, y todo lo que queda hacia adentro es el laberinto membranoso. Vamos a empezar a ver de uno. Yo les voy a explicar primero el laberinto membranoso. El laberinto membranoso dijimos que estaba en la parte petrosa del temporal, y adentro de este laberinto que está en oscuro hay un líquido que se llama endolinfa. Y ustedes pueden profundizar leyendo del libro qué es la endolinfa. Este laberinto membranoso tiene distintas estructuras. Tiene un vestíbulo membranoso, ¿sí? Que es toda esta parte, todo esto se llama vestíbulo. Y ese vestíbulo tiene partes, un utrículo, que está dentro de un receso elíptico, que ya vamos a ver eso. Por ahora quedémonos con que
El número 14 es el utrículo. Y esta parte más redondeada es el sáculo, ¿sí? Entonces, todo esto sería el vestíbulo membranoso, con un utrículo y un sáculo. Después tenemos estos conductos que están acá, que son 3, se llaman conductos semicirculares membranosos. Esos conductos semicirculares membranosos tienen unas zonas más engrosadas que se llaman ampollas. Están comunicándose con el utrículo. Estos conductos, estos 3, ya vamos a ver los nombres, se están comunicando con el utrículo y tienen que ver con el equilibrio. Y nos falta una porción más, que es esto negro que se enrosca acá, que es el conducto coclear membranoso. Ese conducto coclear membranoso, ya también lo vamos a ver en una foto, no es tan sencillo como este dibujito que está acá, sino que forma como una especie de caracol o de tirabuzón, ¿sí? Se va enroscando por dentro de una estructura en caracol. Ese conducto coclear membranoso es el que va a tener adentro un órgano que se llama órgano espiral o de Corti, que es realmente donde nace el nervio coclear, ¿sí? Que tiene que ver con la audición. Entonces, repetimos porque este tema es complicado. Tenemos dentro de la parte petrosal temporal un laberinto membranoso que está pintado todo de negro, que tiene un vestíbulo y ese vestíbulo tiene partes, un utrículo con el 14, un sáculo que está con el 15, conductos semicirculares, que son esos 3 que se enroscan, y el conducto coclear membranoso, ¿sí? Que está con el 16. Todo esto tiene adentro un líquido que se llama endolinfa. Después vamos a tener el laberinto óseo que va a ir tomando nombres muy similares y que estaría pintado de blanco. Entre este laberinto óseo y el membranoso que está por dentro hay otro líquido que se llama perilinfa y es muy importante en el funcionamiento del oído. Repetimos, ¿dónde está la perilinfa? Entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, entre los dos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los canales o conductos semicirculares que están con el número 3, conductos semicirculares. Todo esto es con el 8, el conducto coclear membranoso. Y acá tenemos con el 1, el utrículo y con el 2, el sáculo. Todo eso está, lo vimos recién en la foto, pero ahora está como sacado del animal, ¿sí? Y lo ven en forma individual. ¿Qué tienen ese utrículo y ese sáculo? Unas zonas que están con el 6 y con el 7, que se llaman máculas. Ahí hay células especializadas que tienen que ver con el equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? En el interior, a su vez, en esas máculas y también acá en estas ampollas de los canales semicirculares, también hay células especializadas. Entonces, ¿qué detectan esas zonas? La aceleración y desaceleración de la cabeza, por ejemplo. ¿Con qué tienen que ver estas máculas y estas crestas ampollares que están acá? Tienen que ver con la parte vestibular del nervio del par número 8, ¿sí? Tienen que ver entonces con la posición del animal, con la posición de su cabeza en el espacio. Si un animal tiene un problema y empieza a rotar y a girar en círculos, por ejemplo, hay patologías vestibulares que ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor el animal recibió un golpe, por dar un ejemplo clínico sencillo, recibió un golpe en la zona de la cabeza y del oído, ¿y qué signo va a tener? Por ejemplo, gira en círculo. Entonces se dice que tiene una patología vestibular. ¿Por qué? Porque hay una alteración de las células que están en esta parte y no pueden funcionar correctamente, ¿sí? Bueno, entonces el utrículo y el sáculo detectan aceleraciones y desaceleraciones lineales y posición estática de la cabeza en el espacio, en las zonas que se llaman máculas, que acá se ve a mayor aumento. El laberinto óseo, vamos a decir las partes del laberinto óseo, también tiene un vestíbulo, que habíamos nombrado antes, que tiene que ver con la conexión del animal y con el equilibrio. Ese vestíbulo tiene un receso elíptico, que es esta parte, y un receso esférico.
el receso elíptico contiene adentro al utrículo y el receso esférico contiene adentro al sáculo. También está la cóclea, que es este espiral blanco que se ve acá, que tiene que ver con la audición. Y también están antes de pasar a eso, vamos a decir que la cóclea tiene dos divisiones, que se llaman escala timpánica, es la parte superior, la parte que se ve de afuera, ya lo vamos a ver en otras fotos porque esto no es real, esto está bastante simplificado, ya van a ver bien cómo es una cóclea, que yo les dije que era como un tirabuzón. Entonces no es real este dibujo, es simplemente a modo ilustrativo, ¿no? Va a haber una escala timpánica y una escala vestibular en esa cóclea. Y después, la otra parte que nos falta del laberinto óseo son los canales semicirculares. Los canales semicirculares son estos que están acá, rodeando a los canales semicirculares membranosos que vimos recién. Tienen que ver con el equilibrio y se llaman canal semicircular anterior, posterior y lateral. Bueno, un resumen que les dejo del oído interno para que vean que ese laberinto óseo aloja adentro de él al laberinto membranoso y que está lleno de perilinfa. Tiene vestíbulo de conexión y equilibrio con el utrículo y el sáculo. Tiene los canales semicirculares anterior, posterior y lateral que tienen que ver con el equilibrio. Y tiene la cóclea o caracol, que es realmente la parte que está relacionada con la audición. Esa cóclea tiene un eje que se llama modiolo y tiene un canal espiral que vimos recién con la escala vestibular y la escala timpánica. La vestibular es la superior y la timpánica es el compartimento inferior. Vamos a ver una foto de cómo se verían esas escalas. Estos serían ese tirabuzón que en realidad está formando este caracol, es la cóclea, ¿no? La cóclea comienza en el vestíbulo y se dispone en forma de espiral, alrededor de un eje central o modíolo, que el modíolo sería el centro del caracol. Entonces, el conducto que va por dentro es el conducto coclear membranoso. Ese conducto coclear membranoso que está ahí adentro es el que va a tener el verdadero órgano de Corti, que tiene las células especializadas para la audición. Entonces, el conducto que forma la cóclea se está dividiendo también en escala timpánica y escala vestibular, que son espacios perilinfáticos de perilinfa sobre la superficie del conducto coclear membranoso. Es decir, esta es la cócleo caracol dividida, algunos le llaman rampa en vez de escala. El Conil le va a hablar de una rampa vestibular y una rampa timpánica. Son como dos aberturas que hay dentro de ese caracol. Una rampa viene circulando por fuera, por decirlo así, o superior, llega al vértice, que el vértice es el helicotrema, y ahí se comunica con la otra rampa, que es la timpánica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en otra foto. En esta foto se ve bien. Con el número 6, la escala vestibular, y con el número 8 tienen la escala timpánica, ¿sí? Esto es un corte, y ahí está mayor aumento. Como si corto la cóclea o ese caracol, veo las dos escalas, la vestibular y la timpánica. Y entre ellas, cuando estos líquidos se mueven, ya vamos a avanzar un poquito más cómo funciona el oído, cuando esto se mueve, estimula las células que están acá con el 13 del órgano de Corti, órgano espiral o de Corti, donde realmente se van a transformar, se van a empezar a transformar los impulsos mecánicos en impulsos nerviosos, para que llegue la información a través del par número 8, de la parte coclear, hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, la escala vestibular, esta que está con el 6, se comunica con el vestíbulo y con el receso epitimpánico a través de la ventana vestibular, que habíamos nombrado al principio, que esa ventana estaba ocluida por la base del estribo. Vamos a volver para atrás. Esta ventana vestibular, ¿con quién está conectando acá el estribo? Justamente va a estar moviendo
La perilinfa, que está acá adentro, relacionada con la escala vestibular. Y esta ventana coclear lo que va a mover es la perilinfa de la rampa timpánica o escala timpánica. Por eso les dije que hicieran hincapié en estas dos ventanas. Porque acá cuando se mueven los huesitos del oído, y ojalá puedan ver un video que les voy a pasar de cómo se termina produciendo el sonido, ¿no? Entra el aire por acá, ¿sí? El meato acústico externo en realidad lo que hace es derivar las ondas, conducir esa onda que viene por el aire, toca con la membrana timpánica, se activan los huesitos, ya la onda pasa a ser mecánica acá, se transmite la onda mecánica por los distintos huesitos hasta que el estribo toca la membrana vestibular que hace mover la perilinfa de la escala vestibular, de la parte de la cóclea, ¿no? Y acá también lo mismo, ¿sí? Va a haber una activación de esta perilinfa, se mueve todo, y acá está relacionada con la ventana coclear, ¿sí? Por eso volvemos, la escala timpánica se comunica con la cavidad timpánica por la ventana coclear. Bueno, más imágenes para que ustedes analicen y estudien del libro. Miren cómo es ese caracol, ¿sí? No es un conducto con una forma sencilla, ¿no? Se enrosca como un tirabuzón. ¿Qué nervios ven acá? El par número 8 sería todo este nervio, con su parte vestibular y su parte coclear. ¿De dónde junta la sensibilidad la parte coclear? Justamente del conducto coclear membranoso que tiene el órgano de Corti. En cambio, la parte vestibular, ¿de dónde junta su sensibilidad? De esas crestas ampollares que estaban en los conductos semicirculares y también en las máculas del utrículo y del sáculo. Entonces, acá les dejo un resumen. El conducto coclear membranoso tiene en su interior endolinfa. Él comienza en el rostral del vestíbulo. Dentro de ese conducto coclear membranoso tengo el órgano espiral o de Corti, que es donde comienza el nervio coclear. Y en la ventana vestibular, habíamos hablado de la ventana vestibular en esta parte, la base del estribo actúa como una bomba que mueve la perilinfa de la escala vestibular. Por otro lado, se va a comunicar con la escala timpánica. Esta escala vestibular se comunica con la escala timpánica a nivel del helicotrema, ¿sí? En la punta. Entonces, esas ondas se van a transmitir al órgano de Corti que está acá en el medio entre las dos escalas. Y ese órgano de Corti envía información a los centros superiores a través del nervio coclear, ¿sí? De la parte coclear que está acá, del par número 8. Bueno, acá tienen el oído humano para que ustedes lo relacionen con su oreja, ¿sí? Acá tienen el pabellón auricular del humano, tienen el conducto auditivo, el meato acústico externo, ¿sí? La membrana del tímpano, y acá la tienen a mayor aumento la membrana del tímpano con los tres huesitos internamente, martillo, yunque y estribo, ¿sí? Pueden mirar videos y pueden mirar láminas, pero no es la misma la disposición del meato acústico externo de un humano a la de un animal. Y ya hemos llegado al final, nos falta simplemente nombrar los nervios y las arterias. El par número 8, no se lo olviden, es el nervio vestíbulo coclear. Tiene que ver, es puramente sensitivo, es el nervio sensitivo del oído. Se origina en el oído interno. Y después tienen que saber qué nervios le dan inervación al pabellón auricular. La inervación del pabellón auricular está dada por el par número 7, el facial. Si pudiéramos dividir a la oreja en 3/3, el facial va a estar en los 3/3 de la oreja. En el tercio rostral, este animal mira hacia acá. Rostral, medio y caudal, inervado por el facial. Que se acuerdan que lo hemos visto como inervando músculos de la oreja, músculos de la mímica. Entonces el animal puede bajar una oreja o levantarla gracias al facial. Pero también interviene el par número 5, en la parte rostral. El par número 10, el vago, tiene fibras para la parte media de la oreja, del pabellón auricular. Y acuérdense que es un nervio parasimpático, lo vamos a relacionar más adelante cuando veamos al vago. Y el nervio cervical 2 también inerva el pabellón auricular por caudal.
Todo eso serían los nervios, el resumen de los nervios que van al pabellón auricular. ¿Qué arterias le llegan a la oreja? La arteria auricular, la caudal y la rostral, que son ramas de la carótida externa. Y también la arteria laberíntica, que es rama de la basilar. Bueno, hemos llegado al final, gracias por escucharme. Y bueno, nos vemos la clase que viene con otro tema. Cualquier duda me la consultan por correo, ¿sí? O me la hacen llegar con los ayudantes.